Ahora vamos a pasar a una siguiente parte donde vamos a empezar a ver algunos versículos y algunas citas respecto a cuál realmente era el plan de Dios para que el pueblo de Israel tomase posesión de la tierra prometida. Leamos los siguientes versículos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Éxodo 14:14. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que echa fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Éxodo 23, 27 al 30. Entonces, al leer estos versículos podemos comenzar a percibir algo bien interesante, como que Dios le está diciendo al pueblo que tengan una actitud bastante pasiva. Le está diciendo que es Él quien va a batallar por el pueblo. Le está diciendo que es Él quien se va a encargar de que las demás naciones abandonen la tierra prometida poco a poco, en lo que el pueblo va también creciendo en cantidad y va ocupando las diferentes tierras. Pero a pesar de estas instrucciones que Dios le está dando aquí al pueblo, nosotros podemos percibir que realmente la historia del Antiguo Testamento no se desarrolló de esta forma en la que Dios le dijo que Él quería que pasen, sino se desarrolló de una forma totalmente diferente. Pero para tener una idea más clara de realmente cómo era el plan de Dios para que el pueblo tomase posesión de la tierra, leamos la siguiente cita. Cuán terriblemente enceguecidos los había dejado su transgresión. Jamás les había mandado el Señor a que subieran y pelearan. No quería Él que obtuviesen posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta de sus mandamientos. Patriarcas y Profetas, página 414. Esta cita es realmente fantástica, porque nos está diciendo dos cosas. Primeramente nos está diciendo claramente que el plan de Dios no era que sucediesen todas esas guerras, que sucediesen todas esas batallas, que corriera tanta sangre como se narra en el Antiguo Testamento. Podemos ver que lo único que Dios le pidió al pueblo de Israel es que guardase estrictamente sus mandamientos, pero bajo los principios de Juan 14:15 o de Juan 15:10. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso era lo que Dios le pidió al pueblo. Dios le pidió que lo amasen, que Él se iba a encargar de presentar batalla por ellos. Y el segundo aporte que nos hace esta cita es quebrarnos con este preconcepto que tenemos de que las guerras, las batallas, todos esos eran juicios de Dios para las naciones paganas de los alrededores, que ellos ya habían llegado a la copa de su maldad, ya habían tenido su oportunidad, pero el pueblo de Israel era aquel instrumento de ejecución de los juicios de Dios. Efectivamente, Dios es también un Dios de juicio y de justicia, pero claramente las guerras y las batallas no era el instrumento que Dios tenía pensado para llevar a cabo sus juicios. Y esto realmente tiene mucho sentido, porque nosotros sabemos que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto, pero como esclavos, no era un pueblo preparado para la batalla. Y es más, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos salen con posesiones valiosas, pero en ningún momento se describe como que ellos salieron con armas. Y esto cobra más sentido aún entendiendo que el pueblo de Israel sobrevivió al ejército más grande, más poderoso de la época. Nosotros entendemos que Egipto vendría a ser la potencia mundial de la región en aquel tiempo, vendría a ser un Estados Unidos, un China, un Rusia de hoy en día. Y ese pequeño pueblo de esclavos sobrevivió al ataque de la potencia militar más grande de la época. Y teniendo esto en mente, podemos preguntarnos, pero ¿por qué se dieron tantas batallas? ¿Por qué se dieron tantas guerras? ¿Por qué corrió tanta sangre en el Antiguo Testamento? Algo que tenemos que tener bien en claro es que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, siempre fue un pueblo que terminaba abandonando a Dios, que terminaba abandonando sus caminos, abandonando sus instrucciones. Y un detalle que podemos observar en la narrativa de Patriarcas y Profetas es el siguiente. Cuenta que al próximo día que el pueblo cruzó el Mar Rojo, en las orillas del mar estaban todos los restos del ejército de Faraón. Y podemos observar como escenas que están pasando. En la primera escena, el pueblo de Israel sale a Egipto sin armas. En una escena más adelante vemos al pueblo de Israel que está batallando con otro pueblo en el desierto. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿de dónde habrán sacado las armas como para ya empezar a batallar con otro ejército? Siendo que a la mitad de estas escenas vemos que el pueblo de Israel, después de cruzar el Mar Rojo, se encuentra con los restos de un ejército muerto y podemos ver la situación. ¿Será que el pueblo de Israel habrá agarrado las armas del ejército de Faraón pensando, por las dudas, no vaya a ser que Dios ya nos deje de proteger en algún momento, agarremos esta arma,
Porque mira, estamos yendo a un lugar extraño, estamos yendo al desierto, hay pueblos hostiles y nosotros estamos indefensos. Y viendo estas escenas de esta forma, como que no hay chance. Hace unos momentos atrás, Dios te libró del ejército más poderoso de la época y nosotros vemos más adelante, justo un par de escenas después, que el mismo pueblo de Israel ya está batallando con otro pueblo en el desierto. Realmente entender estas cosas como que nos hace tener como una noción de que Dios no quería que pasen estas cosas, pero a pesar de todo como que Dios acompañaba siempre al pueblo de Israel. A pesar de que era un pueblo rebelde, a pesar de que era un pueblo que constantemente lo abandonaba y se iba en pos de otros dioses, como que Dios aún continuaba ahí acompañándolo, intentando guiar a este pueblo tan cabeza dura, que realmente nos podemos identificar también con este pueblo. Como que Dios tiene los recursos para librarnos de nuestras luchas, de nuestros males, pero a veces nosotros también buscamos agarrar con nuestras propias manos, librar nosotros mismos la batalla. Ok, y ahora te hacemos la siguiente pregunta. ¿A Dios se le acaba la misericordia? La gran mayoría de personas a las que le hicimos esta pregunta coinciden en que no. A Dios no se le acaba la misericordia. Aquí hay un par de versículos que validan esto que estamos diciendo, que Dios es grande en misericordia, se complace en hacer misericordia. Y bueno, teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos entender el fin del tiempo de gracia si entendemos que a Dios no se le acaba la misericordia? Pero en el fin del tiempo de gracia se le acaba la misericordia. ¿Será que podemos aplicar los principios que estamos viendo en este programa para contextualizar y comprender mejor aquella situación tan importante? Muchas veces se nos presenta este mensaje del fin del tiempo de gracia con un poco de miedo, la verdad. Escuché muchas predicaciones, escuché a muchos predicadores comentar de la siguiente manera de que hermanos tenemos que arrepentirnos ahora que tenemos tiempo porque cuando Cristo diga hecho está, ya no nos vamos a poder arrepentir más. Aquel que es puro siga siendo puro y el que es inmundo siga en inmundicia. Entonces, hermanos, tenemos que hacerlo ahora porque no sabemos cuándo va a pasar ese día. Y si te querés arrepentir después de eso ya no vas a poder. Entonces tu momento es hoy y hacerlo ahora, arrepentámonos. Y es un mensaje que busca ser alentador, la verdad. Pero en el trasfondo como que se mete esa presión, como ese miedo. Ok, entonces contextualizando el fin de tiempo de gracia, vamos a entender que se va a dar en la última generación, en los momentos finales de esta tierra. Y vemos claramente que se presentan dos grupos. Un grupo que sí aceptó a Cristo y otro grupo que realmente negaron las verdades divinas, negaron todas las advertencias. ¿Y cuál va a ser aquel momento en particular, aquel momento exacto en que Dios va a decir, hecho está, en que Él ya no va a poder ministrar más por nadie? Nosotros entendemos que Dios es un Dios de libertad también. Ese momento se va a dar cuando la última persona en esta tierra que aún no tomó su decisión, finalmente la haga, ya sea por un bando o por el otro. Porque nosotros entendemos que Dios respeta nuestra libertad, respeta nuestras decisiones. Y vemos que va a llegar un punto en que las personas van a endurecer tanto sus corazones que el Espíritu Santo ya no va a poder obrar más en ellos, ya no va a poder influenciar más en aquellas personas. Y naturalmente Dios, respetando la libertad de estas personas, se va a retirar. Y Dios ya no va a poder hacer más nada. Y ese momento va a ser cuando Dios diga, hecho está. Yo ya no puedo interceder más por ellos, porque ellos ya me negaron totalmente, sus corazones están totalmente endurecidos. Y no es que Dios se quedó sin misericordia. Dios todavía es misericordioso, pero va a llegar un punto tal en el que las personas que negaron a Cristo rechazaron al extremo esa misericordia. Y Dios, respetando su libre albedrío, va a aceptar y se va a retirar de ellos. Su espíritu se va a retirar de ellos. No porque Él quiera, no porque Él se haya quedado sin misericordia, no quiera que se salven, sino porque estas personas ya tomaron su decisión. Entonces vemos que el fin del tiempo de gracia, bajo esta perspectiva, utilizando los principios de estos bloques que ya venimos analizando hace bastante ya, el fin del tiempo de gracia como que agarra un color totalmente distinto. Es mucho más correspondiente con este Dios de amor, con este Dios misericordioso que es eternamente misericordioso. Bueno, y acá estamos en la parte de Sodoma y Gomorra ya, un temita bastante conocido dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, para ponernos un poquito en contexto y si por ahí alguno no recuerda muy bien lo que pasaba con Sodoma y Gomorra, es que llegaron, digamos, al límite de los pecados, ¿no? Dios ya no podía
seguir viendo esa ciudad tranquilamente, por así decirlo. Entonces, bueno, ya estaba toda la humanidad degenerada, degradada totalmente, y era como que no había vuelta atrás, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa con Sodoma y Gomorra. Luego Abraham intenta interceder por estos pueblos, intenta negociar con Dios, por así decirlo. Dice, bueno, si hay 50, entonces que no le pase nada. Si hay 30, pero no los hay, Dios le dice que no hay. 20 justos tampoco hay, 10 justos tampoco hay. Así que Abraham no consigue interceder por esos pueblos, ¿verdad? Y esta es la historia, bueno, esta es la historia típica que uno conoce, ¿no? Pero viendo los principios que estuvimos viendo en este video, vamos a ver si podemos aplicarlos también a esta historia y profundizar un poquito más, ¿sí? Y para eso vamos a leer la siguiente cita que dice: el Señor se complace en la misericordia, así que por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades, y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Conflicto de los siglos, página 690. Muy bien, y un poquito de lo que leímos recién en esta cita, entendemos que Dios sostiene, por así decirlo, los vientos, ¿no? A causa de sus hijos fieles, ¿verdad? Tal como lo hizo con Lot en Sodoma y Gomorra, ¿no? Que mandó a sus ángeles todo para proteger a Lot dentro de esa ciudad súper peligrosa que, bueno, como ustedes sabrán, un dato que siempre ¿cómo se dice? Siempre se recalca en la historia es que los mismos ciudadanos de la ciudad de Sodoma y Gomorra querían violar a los ángeles, ¿no? Tan degenerada estaba la humanidad que querían llegar a eso. Entonces vemos que Dios ya no podía permanecer en esa ciudad que estaba ya reclamada por el enemigo, ¿verdad? Ok, entonces teniendo esto en mente, ahí vemos que Dios siempre respeta nuestro libre albedrío, ¿no? Volvemos a la parte en que Abraham intenta negociar con Dios y Dios le dice, ¿no? Si hubiera 50 fieles, yo no la destruiría, yo me quedaría, ¿no? En otras palabras. Pero vemos que Dios no puede permanecer donde es rechazado, ¿verdad? Si Él permaneciera donde es rechazado, directamente no estaría respetando las leyes del libre albedrío que él mismo implantó, ¿verdad? Y vemos que cuando los ángeles se retiran junto con Lot, ahí recién la ciudad es destruida, ¿no? Pero mientras unos justos, esos poquitos justos estaban en la ciudad, Dios seguía protegiéndola, ¿no? Y no solamente a los justos, sino también a todos los que estaban ahí, que, bueno, sabemos que todos obviamente no eran justos, sino que muy poquitos. Entonces, para concluir esta parte, vamos a leer un poquito los versículos de los textos complementarios que aparecen, ¿no? En Ezequiel 33:11 y luego en Ezequiel 18:23 y 32. Muy bien, y el primero dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Y en el segundo versículo dice: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se aparta de sus malos caminos? 32. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahí vemos que Dios siempre nos da una segunda oportunidad, ¿no? Y no solo eso podemos ver, ¿no? Sino que Dios casi que suplica por cada uno de nosotros, ¿no? Por cada uno de los justos, por cada uno de los pecadores también, para que se arrepientan, ¿verdad? Ahí vemos el amor que Él nos tiene y que Él no quiere la muerte del impío, ¿no? Como a veces se suele pensar. Él quiere que el impío también se salve, pero que se convierta. Muy bien, y acá como vamos a proseguir en lo que sería la historia del fallecimiento de Saúl, ¿sí? Vamos a empezar a leer primero y luego lo desarrollamos. Ahí como dice, Primera de Crónicas 10, versículo 4 primero y luego el 13 y el 14. El 4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella.
no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Entre paréntesis. Estaba ahí Saúl bien. Bueno, no estaba bien, ¿no? Obviamente. Ya tenía la batalla perdida, entonces ya... entonces para que no lo maten los enemigos, le pidió al escudero, ¿no? Le pidió al escudero que lo mate. El escudero no lo mató, no quiso. Y entonces, bueno, terminó él echándose sobre su espada, como dice acá. Y seguimos prosiguiendo el versículo 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, en estos dos versículos que acabamos de leer, vimos, ¿no? Que Saúl, bueno, se rebeló contra Jehová, él pecó contra Jehová. ¿Por qué? Porque consultó a una divina. Algunos sabemos la historia, otros no. En Primera de Crónicas se encuentra todo. Y lo que pasa acá, la clave se encuentra en el versículo 14, ¿no? Dice, lo volvemos a releer un poquito, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Versículo 14. El versículo 14 está diciendo que Jehová mató a Saúl. Entonces te pregunto, ¿Jehová mató a Saúl en realidad? ¿O no? No. No, porque dice que Saúl se echó sobre su espada en el versículo 4. Entonces... Y bueno, con respecto a Saúl, cuando leemos los versículos 13 y 14, a veces uno puede llegar a entender y pensar que Dios lo está castigando a Saúl por el hecho de que él cometió sus pecados, ¿no? Aparte de eso, mencionar que el consultar a los muertos era directamente una de las peores cosas que se podían hacer, ¿no? Porque directamente era consultar con Satanás, y esto encima Saúl lo sabía. Entonces, aplicando estos principios que estamos viendo en este programa, podemos entender que la lista de los pecados que tenía Saúl, ¿no? Era una lista por la cual Dios lo castigó. Pero no era así, sino que era una lista de los pecados que lo llevaron a apartarse de Dios y asimismo rechazar la protección de Él y, por el contrario, entregarse en manos de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, no? Uno lee el versículo 14 sin haber leído el versículo 4 y dice, lo mató. Pero no, Dios no hizo eso, más bien fue Saúl. Entonces, incluso podríamos hasta pensar o deducir que Dios quiso interceder a través del escudero al decirle, es decir, que el escudero no haya querido matarlo, ¿no? Tal vez esa podría haber sido otra oportunidad para Saúl, pero no hizo caso. Ver el Antiguo Testamento desde este otro enfoque hace que la Biblia tome un color totalmente diferente, ¿no te parece? Bien, nosotros solamente te damos nuestra humilde opinión sobre estos temas. Quede en vos darle sentido o no a lo que dijimos, a lo que aprendimos, a lo que estudiamos. Pero algo que sí creemos es que Jesús es la manifestación plena del carácter de Dios, un 100%, no solamente una parte. Entender esto nos va a dar un mensaje claro sobre el mensaje que tenemos que transmitir a las personas en este mundo. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: veis aquí al Dios vuestro. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342. Cuando nosotros entendamos cómo es el carácter de Jesús y lo levantemos en nuestra vida, vamos a poder dar ese mensaje a todo el mundo, dando el testimonio de Jesús a todas las naciones y dándoles a conocer de alguien que vino a morir por sus vidas. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. El deseo de todas las gentes, página 372.
El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. El deseo de todas las gentes, página 13. Oremos. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, gracias, Señor, por este momento especial de estudio de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que podamos reflejar tu carácter en nuestras vidas, que podamos, Señor, transmitir tu amor como lo hiciste cuando estuviste aquí en esta tierra y cuando moriste por nosotros. Te queremos pedir, Señor, que todo lo aprendido podamos llevarlo, Señor, a nuestros corazones y nuestras mentes, y también podamos transmitirlo a las demás personas. Todo esto te lo pedimos y ayúdanos a crecer día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Momento, ¿será que podemos aplicar estos principios al último capítulo del conflicto de los siglos, donde habla de la destrucción del pecado? Si querés que juntos analicemos esto, déjanos tu like y escribinos en la caja de comentarios si querés que salga la parte 5 de 4. También podés compartir este episodio con todos tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, por el momento. Y nada, esto fue el último spoiler. Chau chau.